Si hay algo que no sabemos para nada y nos cuesta imaginar es cómo será el trabajo del futuro. Tenemos múltiples llamados, ¿no? Es por un lado el llamado interno que de alguna forma supimos ver a propósito de la pandemia, que es como, ¿y queremos trabajar así? Y eso ha redundado en un montón de políticas en algunos lugares del mundo, por supuesto no en todos, como cómo queremos trabajar, cuánto queremos trabajar, en qué condiciones de entorno deberíamos trabajar. Pero hay otros factores que tampoco veíamos venir, como fue la pandemia, y es la llegada de la inteligencia artificial. Y esa, lo mínimo que nos han dicho es que va a reemplazar muchas de nuestras fuentes de trabajo. Pero otras cosas que no nos han dicho es de qué manera ese cambio y ese reemplazo va a darle una nueva forma eventualmente a nuestra sociedad, a cómo está organizada, a las cosas que necesitamos a futuro, cómo vamos a vivir, cómo vamos a comer, y si vamos a lograr ese punto de equilibrio perfecto en que las máquinas hacen lo que no queremos hacer y nosotros dedicamos nuestra mente privilegiada a seguir evolucionando. ¿Será esa la realidad? Pues no tenemos idea y por eso quisimos preguntarle hoy a Natalia Lidillover, espero decirlo bien, nuevamente gerente general de Otix Sofofa, que está hoy día con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo, Paloma. Natalia, ustedes hicieron un estudio con muchas variables, que no voy a detallar porque se nos iría todo el tiempo, para justamente tratar de mirar el futuro con ciertos parámetros de probabilidad, mirarlo a corto, a mediano y a largo plazo, algo que definitivamente no es el talento de Chile, y a hacer como una especie como de combinaciones de escenarios que nos permitieran imaginarlo. Y me encantaría saber por qué hicieron eso primero. Muy bien, qué buena pregunta, la más linda que me han hecho sobre esto. Hicimos esto porque en un momento sentimos que el tiempo se había roto, que llegábamos tarde con soluciones que eran geniales un día antes. Y yo lidero el OTIC de la Sofofa hace 10 años con el propósito de pensar cómo generar desarrollo de capital humano. Y le pusimos mucha cabeza a entender dónde estaban las necesidades y poder diseñar las mejores soluciones. Pero cada vez que lográbamos como algo que creíamos esto es de excelencia, una encuesta en cada una de las regiones, calculada la muestra por el INE, la lanzábamos, pandemia. Y se rompía todo lo que habíamos recién. Porque cambiaba el escenario radicalmente. Radicalmente. Y así con cada cosa. Y empezamos a sentir que llegábamos tarde. Que las cosas cambiaban tan rápido que estudiar 6 meses algo para sacarlo a la luz era mucho. Y entonces empezamos a decir, ok, estamos pensando con herramientas del pasado. Estamos usando el conocimiento de atrás para tratar de entender lo que viene y no está funcionando esto. Y hicimos como 2 jugadas distintas al mismo tiempo. La primera dijimos, volvamos a los orígenes, hagamos un consejo de sabios. Llamemos a gente que nos pueda ayudar a entender qué creen que viene en el mundo de la empresa. Y la segunda, dijimos, busquemos metodologías para entender cómo buscar en las señales de hoy, en las alertas tempranas, algún tipo de tendencia de lo que puede pasar después. Ahora, me detengo ahí un segundo porque es un gran ejercicio y para una socióloga es casi una insolencia, como no puedo estudiar 6 meses, pero ¿cómo no? Eso es lo que hacen los sociólogos. Muy bien. Y entonces como que la primera pregunta es, ¿tenían ustedes las herramientas para hacer lo que estaban haciendo o tuvieron que adquirir rápidamente unas nuevas para poder pensar el futuro de otra manera? Absolutamente eso, sí. Yo te juro que me desvelaba, Paloma, radicalmente con esto. O sea, no, es que de verdad encuentro que es como el colmo de los colmos. Dile a una socióloga que no puede hacer un estudio de 6 meses. Dile que cuando tiene una encuesta que tiene cálculo del INE, el INE, así si todo el mundo ama el CERVEL, todos los que somos sociólogos amamos el INE. Entonces, el INE te calcula la muestra, tienes un observatorio en cada región con una universidad, tienes los resultados y ya no representan lo que está pasando, ¿no? Y así nos pasó con varias cosas. Estudiamos confianza y cuando lo fuimos a lanzar, llegamos a lanzar una vez el resultado y estallido social. O sea, podíamos explicar, pero ya no servía lo que teníamos, ¿entendés? Y fue de verdad desafiante entenderlo, de entender qué se hace con esta velocidad. Nos pasa a todos. Lo que pasa es que tuvimos el momento de darnos cuenta, ¿no? Y decir, ok, las encuestas, eso que, como tú dices, como socióloga, uno pone como la herramienta principal, sirven mucho para explicar para atrás, pero no son capaces con esta velocidad de explicar para adelante, ¿no? Yo no saco nada en preguntarte a ti cómo va a ser el futuro.
Las encuestas estas preguntan qué vas a contratar el año que viene. Nadie sabe qué va a contratar el año que viene. Estamos inventando cosas todo el tiempo, ¿no? Pero confiábamos en la inteligencia colectiva, en lo que podía pasar si nos poníamos a reflexionar juntos, ¿no? Y qué hace a la humanidad ese espacio de reflexión conjunta tan que aparece. Extraviado. Sí. Porque además es un espacio que fue muy importante en la formación de la sociedad como la conocemos, pero que a medida que pasó el tiempo cada vez tuvimos menos la posibilidad de sentarnos a hablar sobre el futuro de manera colectiva. Primer mito, todo el mundo nos dijo, no, si convocas a dirigentes de gremios, de academia y de empresas, no tienen tiempo para reflexionar. Llevamos 3 años con el Consejo del Futuro del Trabajo y los últimos talleres, los que dan luz al resultado que estamos viendo, fueron de 3 horas de trabajo, llenando post-it, armando escenarios, y ahí estuvieron. Yo creo que sí, hay una demanda interna por tener espacios de reflexión y inteligencia colectiva en todos nosotros. Sobre todo porque aparte nunca habíamos enfrentado tantos desafíos y por eso quiero avanzar un poco sobre lo que arrojó, porque diría que cuando a mí me dicen como que es lo mejor de la inteligencia artificial, y yo diría que nos devolvió la filosofía. Siempre contesto eso porque encuentro que nunca antes le había hecho tanto sentido a la gente filosofar, reflexionar conjuntamente, imaginar cosas, compartir miedos, como nos ha traído este gran tsunami que ha sido la inteligencia artificial. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué le salió de la inteligencia artificial y cómo ven eso? Mira, déjame tratar de explicar en simple algo que es muy complejo y que aparte nos gusta que sea complejo, ¿no? Porque no tenemos ninguna posibilidad de entender qué viene en el futuro, de predecirlo, pero la complejidad nos permite mirar distintas posibilidades y escenarios y buscar cómo gestionarlos, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes? Eso, pero es complejo. Así que voy a tratar de decirlo en simple, pero es muy complejo. Hay 4 drivers, es decir, causas profundas que están generando esta sensación de que todo cambia demasiado, ¿no? Unas son, como tú dices, la capacidad de cómputo. No solo la inteligencia artificial, la capacidad de cómputo en todas sus posibilidades, lo que la tecnología nos está permitiendo hacer. Que básicamente se traduce en una aceleración brutal. Brutal. A mí me gusta decir hace muy poquito, pero de verdad, en el último párrafo de la Biblioteca de la Humanidad todavía teníamos ábacos. Y estábamos orgullosos de haber inventado los números. Y lo que ha pasado de ahí para adelante es una velocidad extrema en la que hoy podemos hacer cálculos de cosas que antes nadie se hubiera imaginado. Y lo que va a pasar si de verdad se está inventando el chip cuántico, si de verdad podemos hacer cálculos en cuántica, es una locura, ¿no? Y lo que ya está pasando ya es totalmente demente. O sea, la gran anécdota de el maestro del Go que es derrotado, sí, es una anécdota antigua por una máquina de inteligencia artificial. O sea, es ser capaz de calcular 12.000, 20.000 movimientos hacia adelante cuando los seres humanos más dotados pueden calcular 70. Piensa que en Chile tenemos la primer patente de cálculos al azar. Cerca de la Universidad de Concepción nació una startup que es capaz de hacer cálculo de números al azar con cuántica. Eso todavía lo cuento y me miran raro, y tiene un año esa historia ya, ¿no? Un poco más. Entonces, no, sí. Y queremos saber si ha ganado el creador. Buena pregunta. Entonces, en cómputo es una locura, pero no está pasando solo. Entonces, no te sirve mirar esa línea y tirar de esa línea nada más, porque aparte al mismo tiempo está habiendo unos cambios demográficos profundos en la sociedad. Entonces nosotros todavía creemos... Que en Chile son muy materiales, porque en otros lugares del mundo tal vez no, pero aquí nosotros ya sabemos que nuestra pirámide se está invirtiendo y de manera muy acelerada. Pero en el sentido común todavía no lo instalamos. Lo sabemos, pero todavía creemos que la población va en aumento, ¿no? Y que hay más niños que viejos. Y la gente de más edad en Chile tiene 31 años. No es nada joven ya, ¿no? Entonces está pasando eso al mismo tiempo, estamos envejeciendo. Lo que implica que estamos viviendo muchísimos años. Muchos científicos te dicen que la inmortalidad está al alcance de la humanidad, lo que mi cabeza no es capaz de entenderlo. Mi alma menos, ¿no? Pero bueno. Tu alma tal vez no lo quiere. También puede ser. Claro, y eso, si uno lo lleva muy concretamente al mundo del trabajo, tampoco las empresas están contratando, capacitando talento mayor,
tampoco estamos pensando de qué manera reconvertir las carreras, tampoco las universidades están ofreciendo posibilidades de formarse cuando uno tiene más de 50, como sí está ocurriendo, por ejemplo, en China. Pero es que aparte, más profundo, la estructura organizacional sigue teniendo forma de pirámide, cuando la población ya no. Pero seguimos pensando que contratar muchos jóvenes y ir haciendo que los mejores asciendan. Acuérdate que soy argentina y puedo exagerar. Biológicamente permitido exagerar porque soy argentina, ¿no? Pero eso es una empresa. Es una pirámide donde contratamos un montón de jóvenes esperando que los mejores vayan ascendiendo para tener los mejores gerentes. Y eso ya no pasa, ¿no? Y cuando hablamos de educación seguimos pensando que la clave está en la educación de los jóvenes. Y estos desafíos que estamos hablando, si tú miras las estadísticas del mercado laboral, a mí la que más me inquieta es la de la larga cesantía, gente que lleva más de un año cesante. Y los que sufren eso son, sobre todo, hombres de 50 años. Y la política pública no habla de eso. Nuestra manera de articular soluciones no está puesta ahí. No, y aparte lo que está debajo de esa estadística, o sea, porque los hombres también son los que menos consultan al psicólogo, los que menos hablan de sus problemas, los que menos socializan entonces eso también es una persona deprimida que cada vez siente que tiene menos valía, que probablemente no pide ayuda para ganar herramientas para recuperar un trabajo, y etcétera, ¿no? Absolutamente. De hecho, para los hombres la causa de depresión más fuerte en la vida es la pérdida de trabajo. Porque tiene mucha relación con su identidad también. Sí. Ahí nos saltamos a sanamente. Pero volvamos a Futuro 360. Entonces, tenemos 4 drivers. El aumento del cómputo, el cambio sociodemográfico, el cambio cultural y de poder en el mundo, ¿no? Mientras pasa todo esto, aparte, a la gente le empiezan a importar cosas distintas o tienen maneras de vivir la vida distintas. ¿Qué es el trabajo? Lo que tú decías. Nos hicimos la pregunta de cómo queremos trabajar. Es una pregunta que mi abuelo no se hubiera hecho nunca en la vida. No, imposible. Imposible. Él necesitaba trabajar para sobrevivir. No se hubiera hecho estas preguntas, ¿no? No, y nosotras fuimos educadas para trabajar. Absolutamente, también es cierto. Absolutamente. ¿Y qué pasa si no trabajamos? Claro. ¿No? Pero aparte, también hoy, sin duda, el cambio del poder es un temón, ¿no? Lo que está pasando en el mundo entero en esta última semana es una locura. Sí, total. O sea, eso también se acelera. Las demandas sociales, las necesidades, la economía global, todo está en jaque en ese ámbito. ¿Y el último? El último son los cambios climáticos. Bueno, de ese también hablamos mucho en Futuro 360, que está generando una cantidad de movimientos y de masas, en este caso, de trabajadores que van y vienen con distintas calificaciones y no sabemos cómo absorberlas. Y que pasan cosas inesperadas, ¿no? Grandes apagones, grandes vientos, grandes incendios, un montón de cosas grandes. Como mi hijo me dice, basta de momentos históricos, mamá, ¿no? Entonces, estas 4 cosas pasan sistémicamente al mismo tiempo. No es que uno tiene que tirar la línea de una y decir solo la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial mientras envejecemos, mientras el cambio... Todo esto ocurriendo al mismo tiempo. Claro. Entonces, esto es lo que dijimos, ¿qué impacto puede tener en el mundo del trabajo? Dado lo que nosotros nos dedicamos desde Otix Ofofa. Y pusimos este consejo de sabios a tratar de entender las implicancias de posibles escenarios de cada uno de estos drivers, ¿no? Muchos escenarios distintos de primer orden, o sea, cosas que nosotros inventamos que podrían pasar en estos drivers, pero que son muy probables. Tales como, danos ejemplos, porque queremos... Muy bien, ¿qué pasa si la inteligencia artificial general llega? Que todos sabemos que va a llegar tarde o temprano. Tal cual, pero pongamos el cisne negro al revés. ¿Y qué pasa si hay un gran apagón? ¿Qué pasa si se vuelve tan inmanejable que un día nos despertamos y no hay información corriendo? Bueno, eso está en un podcast de Julio Rojas, sí. Está instalado el gran apagón que ocurriría en unos años más. Muy bien, entonces ese que es menos probable, pero que al mismo tiempo, si ocurre, es de una implicancia muy grande, con el de la inteligencia artificial generativa, que seguramente va a ocurrir, ¿no? Así, y estas mesas de nuestros consejeros del futuro del trabajo, más gente que invitamos también a colaborar, preguntándose qué pasa con esto, la economía allí, qué pasa si hay migraciones grandes, si en Argentina hay una gran inundación y entonces llegan 3 o 1 millón de argentinos de golpe a Chile. ¿Qué pasa? O una guerra. Pero la pregunta interesante no es cuando llegas al primer punto de qué pasa, y si pasa eso, ¿qué más pasa? Y con esto pudimos armar escenarios de segundo orden, ¿no? Lo que no pensamos en general, pero al estar discutiendo juntos emerge. Salieron como 250 ideas que nunca habíamos tenido, que no están descritas en ningún lado. Oye, esta debería haber sido la mesa de Senapred, en realidad. Bueno,
Oye, Natalia, espérate un poco. Yo sé que no vamos a alcanzar a verlo todo, pero habiendo leído parte del informe, afloran escenarios que cuando uno los lee suenan como, ya, como eso diría un chileno promedio, Sí, como yo ya, lo sí, sé. un apagón provocado por las máquinas, ya, francamente, o provocado por los humanos para responder a las máquinas. Ya, todo el mundo dice eso, es una película que vi. De hecho, es parte de un podcast de Julio Rojas. Y sin embargo, ustedes llegan a ese escenario porque hay una probabilidad de que ese escenario ocurra. ¿Cómo han hecho el Consejo de Sabios y Sabias y ustedes para comunicar este contenido a personas que toman decisiones hoy día y evitarse ese salto de fe en que las cosas puedan o no puedan ocurrir y hacer que sea movilizante? ¿Cómo han sido recibidos en el mundo? Estamos empezando, el jueves 10 hacemos el gran lanzamiento, ¿no? Y en futurodeltrabajo.cl van a poder desde las 9 de la mañana verlo, pero también vamos a dejar todos los enlaces a todo. Todo esto es un bien que estamos dejando con todas las publicaciones para que puedan conocerlo toda la gente. ¿Por qué hacemos esto y por qué estamos apostando a hablar de esto? Porque si bien no sabemos cómo hacer el futuro, sí estamos seguros de que hay que prepararse. No importa cuán probable sea, hay algunas cosas que ya sabemos desde el presente, que son tendencias que están empezando y que se van a aumentar, ¿no? Nómbrame tres cosas para las que no nos hemos preparado y que deberíamos empezar a notar hoy día, ya que debe haber algún candidato a presidente o algún asesor de candidato a presidente viendo esto que lo puede meter en su programa. Déjame ponerlas en el margen de acción de las que más me importan entonces a mí, dado que puede traer algún candidato. Lo primero, es evidente que vamos a vivir muchísimos años, vamos a seguramente trabajar menos horas, pero necesitar trabajar de todas maneras, y que vamos a tener que trabajar con conocimientos que todavía no existen, con herramientas que todavía no existen. O sea, ahí hay tres cosas urgentes. Encontrar una manera de capacitar a la gente para que pueda trabajar o para aprender rápido algo que va a ocurrir en el futuro y no sabemos lo que es, ¿no? Está genial como lo dices. Vamos a tener que aprender de lo que nadie sabe. Pero vamos a tener que aprender a aprender. Sí, pero vamos a tener que aprender a capitalizar lo que ya sabemos. Porque en general nuestros mecanismos se basan en empezar como de cero. ¿Te diste cuenta que si te inscribes en un magíster hay un montón de clases de cosas que tú ya sabes para desafiarte en cosas que no tienes idea? O si empiezas la universidad, todos partimos como en blanco. Eso no sirve, verdad. no es eficiente. Tenemos que aprender a saber cuáles son las habilidades que ya tengo. Cosa en la que nos puede ayudar faltan. mucho a identificar la inteligencia artificial, de hecho. Total y absolutamente. Con eso uno podría hacer un diagnóstico rápido, digo, para que uno pueda ir personalizando. Eso supone un desafío para la educación que también es personalizarse, es Sin duda. customizarse. Pero la suerte es que la tecnología también apoya. Sí. ¿Sí? Tenemos grandes desafíos de cambio de manera de entender las cosas y la tecnología a favor nuestro de poder armarlo, ¿no? Tenemos que seguramente, uno de los desafíos gigantes que tenemos es la globalización. Yo sé que esta semana parece estar en jaque parte de esto, pero la contratación de gente diversa parece ser cada día más necesaria. Pero la diversidad cognitiva, no hablemos de hombres, mujeres, no, diversidad cognitiva. Necesitamos este pensamiento complejo, ponerlo a favor de los desafíos. Pensar gente distinta para que emerja la inteligencia colectiva. Claro, y eso supone un cambio de paradigma brutal, porque por lo menos todos los estudios muestran que el sesgo social es demasiado grande. Entonces, al diverso uno no necesariamente lo acoge, más bien lo tiende a discriminar, a señalar, a sacar, porque incomoda algo para lo que estamos muy cableados, que es para estar juntos y estar de acuerdo, ojalá en un futuro común. Entonces, realmente tenemos que hackearnos, o sea... Sí, alguien hace poco me decía, ni siquiera aceptamos muy bien nuestra propia diversidad. Ah, claro. Imagínate la de otro, ¿no? O sea, sí, tenemos que cambiar, tenemos que encontrar que este que piensa distinto me está aportando un punto de vista que necesito. Y saber agarrarlo y ponerlo al centro para que te dé ese resultado que buscas, ¿no? Porque aparte, el sentido común o el conocimiento que ya existe va a estar muy a la mano. Lo que vamos a necesitar es lo que no tenemos, ¿no? Lo divergente. Ya, vamos con esos dos, tres. Yo creo que tenemos un gran desafío en que aparezca el valor de lo no inteligente, cuando la inteligencia se vuelva menos valiosa. Si voy a poder tener inteligencia gratuita o a la mano, ¿qué es lo que va a ser muy valioso? El capital social, el vincularnos, el armar reflexión conjunta, eso va a ser muy valioso. Y para eso no tenemos espacio en las organizaciones. Ni tiempo, parece. No. O decimos que no tenemos tiempo. Yo creo, porque yo creo que después uno se hace el tiempo.
cuando se da cuenta de lo relevante que es. Natalia, de verdad nos queda nada, pero necesito que me digas si es que tienes un cuarto o un quinto. Hoy tengo muchos. Tengo 9, claro. Sí, no, pero todo lo que sea agregar inteligencia, eso sirve para todo. O sea, validar tu inteligencia, tus habilidades, reflexionar junto con lo divergente, el valor del equipo de trabajo más que del humano, poner en esa unidad, la unidad más chica en el equipo y cómo eso se vuelve más que en el de la empresa. individuo. Sí, y desde la empresa a lo sectorial, a la reflexión interempresas. Yo creo que ese salto de agregación de valor va a ser muy, muy importante. Natalia, me imagino que hay gente a la que le han spoilereado estos resultados. Y que eso la pregunta que te hacía antes, ¿qué te dice la gente? Cuesta entenderlo porque nuestro cerebro nos hace pensar que lo normal es lo que estaba vivo cuando vinimos al mundo, ¿no? Entonces como que nos defendemos. Un día nos escuchamos como nuestro abuelo, que nos decía que su época era mejor, ¿no? Un día llega ese momento en que tu cerebro se armó un patrón del mundo y te cuesta mucho entender lo que viene. Entonces, lo primero que hay que hacer es romper eso, hackear la manera de entender el mundo desde lo normal es lo que yo conozco. Ahora, yo soy optimista, yo te lo decía, Paloma, y me junto con gente muy, muy, muy optimista y yo tengo la sensación de que la humanidad siempre ha salido mejor de todos los cambios de era. Tienes que invitar a un pesimista a tu grupo. Hay muchos. Para meterle diversidad. Sí, hay muchos. Mi equipo más bien tiene muchos de esos. Sí. Ya, qué bueno. Pero yo creo que el cambio de era que viene es profundo. Estamos de acuerdo en eso. Es más grande de lo que nos podemos imaginar, pero yo creo que es optimista en la medida en que podamos ponerlo a favor de mayor calidad de vida, mayor sanidad, tener más tiempo disponible para cosas muy relevantes que dejamos de lado por trabajar. Ojalá que así sea.